No te conviertas en la persona más rica del cementerio. No seas una persona miserable. No ahorres, no inviertas por ahorrar y por invertir, porque eso no sirve de nada. Tienes que hacerlo con un propósito de vida. Y además, porque esto es una preocupación de muchísimas personas, ¿qué vas a hacer con todo ese patrimonio que hayas generado? Porque de verdad, es tan importante crear riqueza, crear un buen patrimonio, si es inmobiliario mejor, como saber legarlo, como saber pasarlo a la siguiente generación. Porque es una verdadera pena que aunque ya no estés en este mundo, porque hayas pasado a mejor vida, esperemos que dentro de muchos años, tengas que ver desde el más allá cómo tu patrimonio se ha ido a la mierda porque no has sido capaz de hacer lo que te cuento en este vídeo. Dice un refrán popular español que el padre compra, el hijo construye, el nieto vende y el bisnieto suplica. Muy buenas, soy Charlie Hoyos y hoy vamos a hablar sobre la cultura del esfuerzo, del trabajo, del ahorro y de la inversión, y sobre cómo la educación financiera y los valores tienen un impacto tan determinante sobre el éxito o fracaso del relevo generacional y de la transmisión de riqueza. ¿Te suena? ¿Y sabías que además de la sabiduría popular sí que existen estudios que revelan que casi todos los patrimonios y riquezas que crea una persona durante su corta pero intensa vida no pasa de la tercera generación? En otras palabras, que sus nietos se lo funden. Y vamos a hablar hoy sobre ello, porque soy de la opinión de que las sociedades de todo el mundo, especialmente aquellas desarrolladas como la española, sufren de un mal muy malo. Que la cultura del esfuerzo es historia y está motivada por una crisis de valores sin precedentes. Siempre hablando en términos generales. Nuestros padres y abuelos han trabajado mucho más que las nuevas generaciones que se vienen. Han desempeñado trabajos más duros y sacrificados que los que probablemente tengamos hoy en día, que suelen ser algo más señoritos. Antes se trabajaba desde muy joven y se trabajaba mucho por muy poco. Se inculcaba una cultura por el esfuerzo y el sacrificio y no quedaba otra que aprender a ahorrar y algunos valientes incluso a invertir. Hoy en día todo eso ha cambiado. Y es que empezando desde los gobiernos y supuestos líderes que nos gobiernan, se premia a las personas que no trabajan duro. Se les dan subsidios, ayudas, bonificaciones e incentivos para que trabajen todavía menos. Se les premia para que no se esfuercen y no produzcan, porque ya trabajará otro por ellos, ya sabes. Por otro lado, se castiga con impuestos y supresión de esas ayudas y bonificaciones a aquellas personas y familias que se forman mucho y muy bien. Esas personas que tienen talento, personas que levantan empresas y patrimonio, esas personas que salen fuera de España para formarse y trabajar y así labrarse un futuro. Y lo digo de verdad, se castiga con más impuestos para seguir incentivando al que se ha unido al club de la vida contemplativa a tiempo completo. Ya no pagan esas personas un 19% por euro ingresado, sino que se van a los últimos tramos del 37, 45 y 47%. Es de coña, ¿verdad? Que de cada euro que ingresas te quiten casi la mitad. Bueno, más de la mitad, porque la persecución fiscal ya sabes que no acaba ahí. Y es que todo lo que compres y todo lo que inviertas tiene impuestos y tasas, y más aún si tienes ganancias patrimoniales. Además, no olvides que Hacienda es súper creativa y mágica. Y si no, solo tienes que mirar el truco del impuesto de solidaridad que se ha sacado debajo de la manga en 2022. Fíjate que un concepto clave en economía es el PIB, el Producto Interior Bruto, que viene a ser el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen dentro de un país. Es decir, todo lo que producen las empresas españolas y extranjeras dentro de nuestras fronteras. Pues bien, por si no lo sabías, la fórmula del PIB, eso que produce un país, se resume de la siguiente manera. El PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público más la balanza comercial. Es decir, diferencia entre exportaciones menos importaciones. Claro, si una persona supuestamente rica tiene capacidad para consumir más, invertir más, con sus impuestos ayudan a aumentar el gasto público y cuando tienen empresas, pues empujan esa balanza comercial, que por cierto, en la historia de España, desde 1961, siempre la hemos tenido negativa. Es decir, importamos más de lo que exportamos. Volviendo a lo que te decía, esas personas supuestamente ricas, sin lugar a ninguna duda, producen riqueza. Y una persona que no produce, pues no puede consumir mucho. Bueno, sí, hasta el límite de lo que le den en subvenciones.
y probablemente nada en inversión. Solamente tienes que prestar atención a la palabra rico. La palabra rico viene de riqueza, porque crea riqueza para sí mismo, por supuesto, faltaba más, pero también para el conjunto del país. Mientras que la palabra pobre, etimológicamente hablando, viene de pauperis, y que en latín significa infértil. Y ya sabemos que de lo infértil no nace nada productivo. Y esto no lo digo yo, lo dice el latín, que es el padre y la madre del castellano. Y no solo eso, sino que la religión también pone su granito de arena en esa cultura de castigar al rico. Y no ya rico, sino a la persona que crea riqueza. Me refiero a cuando Jesús de Nazaret dijo un buen día a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ya sabes, el pobre es muy buena persona y el rico muy mala persona. Para nada, olvídate. Hay pobres que son maravillosas personas y otros que son muy malas personas. Y ocurre exactamente lo mismo con los ricos. Y recuerda, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Dicho lo anterior y sin ofensas, sin malinterpretaciones, todos somos personas, en teoría, mismos derechos, aunque la práctica me dice lo contrario, y solamente que quede claro cómo funciona la creación de riqueza de un país. Pues aun con toda esa manía y continuos ataques fiscales que se le hacen al que produce, a esa persona valiente, emprendedora e inversora, y al que muchos llaman rico per se, pese a tantas dificultades, abusos y zancadillas, aún con esas, es capaz de construir un buen capital y patrimonio inmobiliario. Y crear patrimonio está muy bien, es extraordinario, especialmente el inmobiliario, que es sobre lo que versa este canal de magnates de ladrillo. Ahora bien, vamos a ver un error en el que no hay que caer nunca. Como digo, está muy bien crear un patrimonio inmobiliario que quede para tus hijos el día que dejemos este mundo. Claro, tampoco nos lo vamos a llevar con nosotros, porque si esto fuera así, te aseguro que las herencias no existirían. Pero la idea que quiero dejar yo aquí es que esa acumulación de patrimonio o riqueza no ha de suponer un sacrificio tonto y sin sentido. Seguro que sabes de lo que te hablo. Esas personas que acumulan y acumulan por el placer de acumular y acumular, porque entonces esos esfuerzos son estúpidos. Y si haces eso, te conviertes en un esclavo de tu patrimonio, en vez de que tu patrimonio sea servidor de tu propósito de vida. En conclusión, hay que vivir elegantemente y no como miserables, porque si vives como miserable por acumular riqueza, mueres miserable. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te puedo decir que Japón es un país con una población de 126 millones de personas y es la más, ojo con esto, la más envejecida del mundo, justo por delante de España. Y antes de que se te alce la cresta de orgullo, ten presente que económicamente hablando, tener la pirámide poblacional invertida no es ninguna panacea. Y si no, que se lo pregunten al agujero negro de las pensiones en España, que ya roza el 12% del PIB. Dejando historias para no dormir a un lado, el Instituto Nacional de Población y Seguridad Social de Japón dice que para el año 2040, alrededor del 40% de los hogares japoneses estarán formados solo por solteros. Claro, de ahí que para ese mismo año la población nipona ya no será de 126 millones, sino de 97. Fíjate, una reducción del 23% en tan solo 17 años. Y no me extraña, la verdad, y esto te lo digo un poco como chascarrillo, el 35% de los hombres solteros y el 47,2% de las mujeres solteras en Japón, entre 30 y 34 años, son todavía vírgenes. Y claro, habrás oído decir, con razón, que en Japón, por lo general, se trabajan muchas horas y todos los días de la semana, que se duerme incluso en la oficina o en hoteles cápsula, etc. Es totalmente cierto. Hay empresas todavía muy ajaponesadas que mantienen esa disciplina de pasar muchas horas con el culo pegado en la silla. Y en Japón, los sueldos en el mundo corporativo suelen ser relativamente altos. Así que, imagínate, piensa en todas esas personas que solo trabajan, solo ahorran y no gastan. Y viven así durante todas sus vidas. Y de hecho, a los japoneses les encanta acumular dinero en sus cuentas bancarias no remuneradas. Dejando a un lado el efecto destructor y monstruoso de la inflación, además del más que probable
más que probable. 30-40% de IRPF en Japón ahorran durante todas sus vidas para que luego acaben falleciendo en sus casas solos o dejándole su fortuna a un sobrino al que apenas conocen. Ojo, porque esto es algo que sucede cada vez más en España, ¿eh? Y fíjate, Japón y España están en el top 3 de los impuestos más caros a la hora de heredar o donar. Así que todo lo que han generado con sus esfuerzos, su tiempo, ese tiempo pegado a la silla y sus vidas, íntegramente se lo queda el Estado. Primero con el IRPF, 2 con la inflación y finalmente embargando sus bienes o con ese porcentaje de sucesiones y donaciones. La que te digo, esclavos del país desde que nacen hasta que mueren. ¡Qué vidas más tristes y miserables! ¿No crees? Pues no es algo exclusivo solo de Japón, sino que cada vez sucede con más frecuencia en España y otros países del mundo. Hemos venido a esta vida para disfrutar, no para crear un patrimonio, para que se lo coma el Estado o alguien que no te lo vaya a agradecer. Y con esto no te estoy diciendo que no crees un patrimonio, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero quiero que lo hagas con cabeza y lo disfrutes en vida. Que lo disfrutes en vida, que ese patrimonio te haga vivir un poquito mejor. Y si es mucho mejor, pues mejor. Que luego dejas un patrimonio para tus hijos o familiares, maravilloso. Pero asegúrate, y esto es lo más importante, asegúrate de educar al heredero en los principios de la libertad financiera. A no ser que quieras que se ventile todo lo que has creado, todo tu patrimonio, en 4 telediarios. Personalmente, puedo decir que mi abuelo sí me educó en esta maravillosa filosofía de la libertad y del mundo de ladrillo. Y no solo estoy formándome continuamente para cuidarlo de la mejor manera posible, sino que día a día, mes a mes y año a año, ese patrimonio continúa creciendo. Y continúa creciendo en unidades, en valor e incluso se expande internacional y geográficamente hablando. Ahora, de lo que me tengo que ocupar es que las generaciones que vienen por detrás de mí sean todavía mejores en ese sentido. Ya sabes, educación y valores. No sé si lo sabes, pero la cultura popular explica muy bien muchas situaciones cotidianas de la vida. Ahí va una de ellas. Abuelo jornalero, hijo caballero, nieto marrullero. Y no solo es un refrán, sino que hay estudios que lo demuestran empíricamente. Vamos allá con 2 cuyos resultados me gustaría compartir contigo. El primero de ellos fue llevado a cabo por 2 americanos, Roy Williams y Vic Fraser. Y es que estudiaron a 3.250 familias de Estados Unidos que habían creado unos patrimonios majetes. Los resultados de sus estudios fueron, ojo con esto, que el 70% de los patrimonios se van al garete. Y es que si no hay educación, si no existe esa cultura del esfuerzo, y esos valores que decíamos antes, esos herederos no lo van a apreciar. No van a apreciar lo que tú les dejes como patrimonio. Así que siento decirte que si no hay esos valores, torres más altas han caído. Si te interesa profundizar en el tema, el título del libro en castellano es Preparando herederos. 5 pasos para transiciones exitosas de riqueza familiar y valores. Creo que ya con el título se refleja muy bien de qué va la vaina. La segunda investigación viene por parte de John Ward, que en 1987 publicó el libro Keeping the Family Business Healthy, que traducido al español quiere decir mantener sano el negocio familiar. Y es que investigó a 200 empresas manufactureras en Illinois, Estados Unidos, entre 1924 y 1984. 60 años de investigaciones. Y es que los resultados fueron muy similares. Alrededor del 70% de las fortunas no pasan el relevo generacional exitosamente. En palabras de un ex primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, cuyo nombre soy incapaz de leer ni de pronunciar, pero bueno, quiero que te quedes con lo que dice. Mi abuelo montaba en camello, mi padre montaba en camello, yo conduzco un Mercedes, mi hijo conduce un Land Rover, su hijo conducirá un Land Rover, pero su hijo montará en camello. Fíjate, no solo la cultura occidental en Estados Unidos y España lo ven así, sino que también en Medio Oriente. ¿Y quieres saber lo que dicen en Japón? De arrozales a arrozales en 3 generaciones. Parece que no estaremos de acuerdo en política y economía, pero lo que es en finanzas personales y creación de riqueza, sí.
Hay algo que refiero en mi libro que será publicado próximamente y es que has de construir un buen patrimonio, pero no debes olvidar nunca de educar al heredero. Importantísimo si quieres mantener ese relevo generacional de riqueza de manera exitosa. Por cierto, antes hablábamos del PIB de España, del Producto Interior Bruto de España, ¿recuerdas? ¿Y qué me dices del nivel de endeudamiento español? La economía país que nos dejaron los abuelos, esos que se jubilaron en los años 80, entonces la deuda que tenía España era de aproximadamente entre el 10 y el 15% sobre el PIB. Fíjate, ahora los hijos y nietos de esa clase política nos han llevado a un endeudamiento del 120% sobre el PIB. Es decir, que para pagar esa deuda necesitaríamos íntegramente 1 año y 3 meses de lo que se produce en toda España por empresas nacionales e internacionales para pagar la deuda completa. O lo que es lo mismo, que si España tiene 47,6 millones de habitantes, incluyendo a personas de todas las edades, trabajadores, no trabajadores, mayores, menores de edad, cada uno tiene una deuda de 31.500 euros. A ver, es normal, es que es una deuda de casi 1,5 billones de euros, casi nada. Así que si afirmamos que existe una clarísima falta de cultura de esfuerzo y valores en cuanto al patrimonio personal y profesional, fíjate, podemos estar de acuerdo conmigo en que también podemos afirmar lo mismo en cuanto al patrimonio de España como país. En conclusión, que eres la última de las prioridades y preocupaciones del partido político de turno, sea del color que sea. Pero si te formas y tienes claro qué es lo que quieres en tu vida, puedes hacerlo mucho mejor que España como país. Porque lo más importante es que siempre construyas tu patrimonio con un ¿para qué? Y que lo disfrutes todo lo que puedas y más. Siempre con un sentido en mayúsculas. No acumules riqueza solo para convertirte en la persona más rica del cementerio. Ya lo sabes, cultura del esfuerzo y sacrificio, disciplina y vive tu vida en base a lo que te apasione y crea un patrimonio para que éste trabaje por ti. Trabaja duro pero sin matarte y asegúrate de educar a tus herederos para que haya un relevo generacional de riqueza y valores exitoso.